Y a mí me da mucho gusto recibir aquí en el foro a mi muy querida amiga Claudia Ruiz Massieu, diputada federal por Movimiento Ciudadano. Claudia, ¿cómo estás? Feliz de estar contigo, Yo también, Adela. hace mucho que no te veo. La verdad es que sí, y entiendo, porque un poco me imagino que desde tu muy importante trinchera, donde Muchas hablas de lo gracias. que está pasando en México, de pronto vas a decir, ¿y la oposición? ¿Dónde está? ¿Dónde está, no? ¿Dónde ¿Qué, está? qué onda con estos cuates? Y la verdad, te quiero decir que también hoy como diputada, en ese contexto, sí también dices, pues ya estoy neciando aquí, ¿no? Hablo y nadie oye. Pero gracias por este espacio y además con el cariño de toda la vida y Siempre. el reconocimiento a tu enorme trayectoria Ay, y a lo gracias, importante Claudia. que eres. Muchas gracias. En Pues aquí México con tu dándole. voz. Muchas gracias, Claudia. Y lo mismo digo de ti con toda la experiencia que tienes, la verdad, es triste que no se escuchen más y más fuerte las voces de la oposición, ¿no? Pues sí, la verdad es que también yo llego a la Cámara de Diputados, es la tercera vez que soy diputada federal y siempre he sido diputada de oposición, ¿eh? Nunca he sido diputada del gobierno. Pero llegas... No, porque ha sido funcionaria del gobierno, Sí, entonces, claro. pero nunca legisladora. Como legisladora siempre de oposición. Pero ahora que llegué y te pones a ver esta mayoría aplastante que no oye, que le vale gorro lo que dices, que te insultan cada que quieres plantear una cosa, y dices, ay Dios, pues estoy neciando, ¿qué onda? ¿Te había tocado o está enrarecido el ambiente? Yo creo que está muy enrarecido. Debo aceptar. Y virulento también, ¿no? A ver, absolutamente virulento. En esta cosa de nosotros tenemos derecho a decir todo y ustedes nada. Dices, pues no, la verdad es que todos los que somos diputados o senadores representamos a México y a todos nos votaron, ¿no? Finalmente. Pero sí está enrarecido, sí está virulento y pues eso no le hace bien a nadie. Oye, tantos problemas que tenemos en el país. A nadie ni al gobierno. No, hombre, claro que no. El gobierno Empezando siempre por el necesita que haya otras voces que concilies con ellas y que además pues ayuden a sumar a otra parte de la ciudadanía, ¿no? A tus políticas o lo que sea. Pero ahorita no. Ahorita todavía estamos en este tema de somos Dios y ustedes cállense. Y bueno, pues también todo se irá acomodando. Lo que pasa es que el país sí sufre cuando no escucha a la diversidad. Y pues bueno, hoy nos toca estar en esta posición. Y estamos sufriendo por muchos motivos, ¿no? En México. La verdad es que sí, Adela. O sea, un México dolorido, creo yo, ¿no? Oye, yo creo que y le reconozco a la presidenta Sheinbaum particularmente el tema del viraje en la estrategia de seguridad. Sobre todo. O sea, sí creo que eso era indispensable después de 6 años de decir aquí no pasa nada, todo está increíble, cuando se expandió el dominio de la delincuencia organizada en todos sentidos. Y hoy qué bueno que la presidenta diga vamos a entrarle más de frente y eso es importante. Pero eso no quiere decir que México esté en paz. La verdad es que estamos sufriendo esta enseñoramiento de la delincuencia que tiene pues al país muy dolido, contra las cuerdas, ¿no? Se adueñaron, ¿no? Pues la verdad sí. Porque Y uno de los temas es la extorsión. Impresionante, Adela. Cuéntanos, porque pues mira, tú la fuiste verdad, fundamental en esto. Pues sí, porque la verdad es que es un delito que no es nada más que es grave el que te hablen y te digan tengo secuestrado a tu pariente siendo mentira y bueno, tantas historias que sabemos que la gente pues cae y paga por el miedo, sino que ya es un tema de cobro de piso en lo más chiquito y en lo más grandote. O sea, a las familias les hablan y les cobran, a los comerciantes más pequeños les cobran, a las empresas más grandes les cobran por subsistir, para poder hacer lo que hacen, ¿no? Que es generar empleo y trabajar. Y creo que esa parte está rebasado el Estado mexicano, o sea, en los 3 niveles de gobierno, no estoy diciendo gobierno federal o estatal, todos. Y hoy, pues qué bueno que en el Congreso se aprobó que vamos a expedir una ley general. Pero yo lo decía el otro día en la tribuna que lo aprobamos, qué padre, todos, fue unánime, estupendo.
pero pues ya nos la sabemos, ¿no? En tortura, en desapariciones, lo mismo. Y la verdad es que las leyes no cambian la realidad. Sí, Lo único que cierto. cambia la realidad, digo, qué importante que la ley exista, pero lo único que cambia la realidad es que pues la autoridad se ponga la pila. Sí, porque además en el tema de la extorsión, Claudia, y esto, pues el tema ya lo dominas, hay una cifra negra brutal porque la gente pues no se atreve a denunciar, ¿no? Pues no. Y qué bueno que hoy hay, oye, que tenemos el número 800 o a donde hablas a denunciar, qué bueno, pero la cifra negra sigue siendo enorme, de más del 80%. La gente no denuncia por miedo. Dicen, hay estimaciones que hasta más del 90%. Más de, creo que es 96 o 97%. Ajá, 96. Pues es bestial. Y claro que esto pues no se gana en un día, pero la verdad es que tiene que ver con esta expansión, ¿no? De la delincuencia a todo. Lo mismo lo sabemos con el comercio, el restaurante, que con la tiendita, que con los agricultores, ¿no? O sea, es una cosa que nos tiene rebasados. Me parece importante que se estén tomando cartas en el asunto. Va a tomar tiempo, pero lo más importante creo que como ciudadanos es saber que el gobierno está dispuesto. Sí, claro. Porque un poquito todo el mundo se siente solo, ¿no? Es a quién le digo, a quién le digo sí. que lo que me está pasando. Y es muy importante que se haya dado este cambio en una estrategia de seguridad que fue omisa el sexenio pasado, que permitió que esto se expandiera. No es que no existiera, es que se expandió. Y creo que hoy es importante que se esté atacando, pero bueno, tampoco echemos las campanas al vuelo, ¿no? Un poco cuando oyes el informe de gobierno, pues sí hay logros en muchas cosas, pero también mucho que desear en otras. Y en la medida en la que seamos como realistas y honestos en lo que está sucediendo, mejor vamos a poder todos caminar, ¿no? Pues para partir de un diagnóstico realista, ¿no? Pues sí, o sea, si decimos que todo está bien porque ya cambiamos y somos la transformación, pues no es cierto. Ahora, yo estaba viendo las estadísticas y algunos números de quienes denuncian, y efectivamente es un problema que le estalló en las manos a López Obrador, ¿no? Sin duda, porque la delincuencia empezó en este tema que ya llevábamos muchos años, ¿no? Incluso el tema de los penales, ¿no? Hablan y te extorsionan y te dicen que secuestraron a tu familiar y la gente paga, pues, por el miedo. Claro. Pero de pronto empezaron con los restaurantes o las discotecas y ahora es todo. Lo hemos visto. Antes eran como los giros negros, exacto. ¿no? Y bueno, decías, bueno, pues son giros negros ahora y qué es horror. la miscelánea, no, lo que sea. el kiosco. Pero lo sabemos, digo, los limoneros, los productores de aguacate, los agricultores, las empresas grandes que pues ya le meten a la nómina y a sus gastos el tema de vamos a pagar este impuesto. Es como una tributación, exacto, el impuesto pues al crimen organizado. Exacto, pues es la disputa del Estado que no está bien y qué bueno pues que se empiece a enfrentar y que seamos sobre todo honestos en el asunto, ¿no? Es un tema que nos tiene a todos contra las cuerdas. Ahora, pasó en diputados por unanimidad, pero sí. ¿Cuáles han sido los avances, digamos, los avances reales en esta materia? Pues mira... ¿O qué dice la ley? No, para pues, combatir. Ahorita apenas fue la Constitución para que se expida una ley general. Exacto. O sea, vamos a sentarnos a hablar de la ley, que apenas se va a diseñar y que finalmente ojalá no siga el camino de otras reformas constitucionales y otras leyes generales, como en materia de tortura, por ejemplo, o de desapariciones, donde la ley dice muchas cosas, pero la realidad es que pues ni hay fiscalías en todos los estados, ni hay recursos para ese tema, ni hay especialización. Entonces, otra vez, qué bueno que haya leyes, pero las leyes no cambian la realidad. La realidad se cambia desde el Poder Ejecutivo con voluntad política y políticas públicas. Políticas públicas y presupuesto, Adela. Ahorita que vamos a entrar al presupuesto, claro, sí, ¿no? Presupuesto. Que, por cierto, le bajan el presupuesto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. O sea, dices... Está bien. Que es la que se está encargando. Oye, ¿no? Y te dicen, no es cierto, no lo bajamos a seguridad porque pues la Guardia Nacional que está en la defensa, pero no sé qué. A ver, le bajaron el presupuesto y si se está encargando de los temas, pues hay que poner ahí el dinero
porque no se trata nada más de decir las cosas, se trata de hacerlas. Y pues ya sabe que lo que no está en el presupuesto, la verdad, no está en el corazón, no está en el corazón. Es cierto, ¿no? es cierto. Sí, como totalmente. aquel que no está en la nómina, no está en el corazón. Exacto, pues es igual, tal cual. ¿no? Efectivamente, bueno, entonces lo que se acordó es que se va a discutir la ley. Que ¿no? el Congreso ya tiene la facultad de emitir una ley Exacto. general que obliga a todos los estados a cumplir en ese estándar. Exacto. Ahora, ya llegó el paquete económico, Ay, ¿no? sí. Se hizo la entrega el lunes por la noche, al cuarto para la hora, Sí, ¿no? sí. Rayando. ¿Y qué te preocupa de lo que ves? Por supuesto, el tema de seguridad. Mira, me preocupa en general, si tú lo ves en papel, dices, oye, está muy bien, las calificadoras reaccionaron muy bien, porque manda una señal de vamos a tener disciplina, vamos a ser ortodoxos en el manejo de las finanzas públicas y los indicadores macroeconómicos. Pero la verdad es que las estimaciones de crecimiento de la economía están muy por encima de lo que dice todo el mundo. Sí. O sea, estamos prácticamente en términos negativos en todas las estimaciones y aquí estamos por encima del 2%, que está como difícil. Se piensa que vamos a recaudar mucho más y eso pues tampoco es real. Si la economía no crece, difícil que recaudes más. Pero además impuestos raros. Y además habían dicho que no iba a haber impuestos. Claro, ¿no? y el problema, yo entiendo, desde el gobierno pues nunca quieres hacer una reforma fiscal, pero la verdad es que sí están implementando o proponiendo impuestos a cosas que yo no digo que estén mal o bien, nada más digo que no necesariamente vas a ampliar la tributación como ellos plantean, pero sí están planteando reducción en rubros importantes. Seguridad ya lo dijimos, pero también salud sigue castigado. No. Ayer mismo la presidenta dijo, están tercos con que hubo una reducción en el presupuesto de salud, pero si le sumas, dijo, todos los rubros que tienen que ver con salud, no hay una disminución. Bueno, pues entonces pongan orden y digan que la Secretaría de Salud ya no va a ser encargada de salud y que van a hacer otras instancias. Está bien. Es lo mismo que pasa con seguridad. No es cierto, porque la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aunque le redujimos el presupuesto, no es la única encargada de seguridad. Bueno, pues ya digan que no es la encargada, ¿no? Es como desorden de unos hacen, pero otros no. Pero en términos reales, abajo salud, abajo seguridad, abajo cultura de 17%, ¿eh? Es cierto que educación 6%, pero pues es nada, ¿no? Y así prácticamente la todo. La cultura parece que no es importante. Ayer hablábamos de eso aquí. Y la verdad es que pues es lo que te construye ciudadanía, identidad claro. y gente participativa, ¿no? Al final, ¿a dónde se va el dinero? Desde luego en los programas sociales, que está muy bien, pero si no hay crecimiento económico y una serie de políticas públicas que apoyen una población productiva y digamos, con visión de futuro y de crecimiento, pues nada más son subsidios que no te van a construir un país más potente, ¿no? No, ¿a dónde se va? Pues se va a Pemex, obviamente. Que, por cierto, ayer oí a la presidenta decir que en 2027 ya va a ser autónomo y no va a necesitar más dinero. Bueno, pues vamos aquí le vamos a llevar la cuenta a ver si es cierto. Pero a Pemex, a infraestructura ferroviaria, otra vez el Tren Maya, que yo no digo que no sea importante, qué padre que haya el Tren Maya, pero la verdad es que hay otros rubros que se desatienden por atender estos proyectos que no son rentables y que no van a ser rentables y que tampoco prestan un servicio, digamos, no han sido social, muy eficientes, ¿no? La verdad. Digamos, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, como todos los presupuestos, pues hay poco dinero, cómo lo gastamos, pero sobre todo cómo vamos a generar crecimiento, porque ese es el asunto. En un entorno de muchísima incertidumbre, vamos a entrar a la renegociación del tratado con Estados Unidos en pues, tema tan raro donde nuestra política exterior es vamos a contener a Estados Unidos, ¿no? Y no lo hemos hecho mal, pero pues estamos a expensas de lo que quieren ellos. Entonces, no sabemos esa renegociación cómo impacta en la volatilidad de los mercados, la guerra de Ucrania, el tema en Medio Oriente, qué impacto va a tener en los energéticos a nivel mundial y eso a qué le pega en el presupuesto, pues a la previsión de cuáles van a ser los ingresos del Estado mexicano.
Entonces, en papel, muy bueno. En la realidad, pues vamos a ver, la ejecución, la disciplina con la que se ejerza, no hay margen de maniobra para un imprevisto, para alguna una contingencia, contingencia climatológica, ya deja tú Ya lo hemos visto, mundial, pues. ¿no? Pero bueno, pues es el país de todos, ojalá las cosas salgan Y bien. la deuda, ¿no? Y la deuda, pues que sigue aumentando y pues ahí la pagamos todos, ¿no? Oye, ¿cómo ves la agenda legislativa para el próximo periodo? ¿Qué temas ves? Sin duda la más importante va a ser la reforma electoral, me parece, ¿no? Sin duda, pero que la Que presidenta por cierto ya le bajaron dijo, el presupuesto al INE también. totalmente, porque pues no es importante la autoridad electoral. La democracia. No, para nada, sobre todo porque la democracia soy yo, ¿no? No yo quisiera ser la democracia, pero no soy yo, es otra Claudia. Pues dijo la presidenta que la reforma electoral va para el año que entra. Sí, sí. Y además se está discutiendo en el seno de una comisión presidencial, no con los partidos de oposición, no en el Congreso. Entonces, yo no anticipo que venga en el próximo periodo, la verdad. Y en ese sentido, y es una cosa pues tristísima para el Poder Legislativo, pues va a hacer lo que quiera la mayoría, ¿no? Esta mayoría, pues, tan sorda a otros planteamientos. ¿Soberbia? Totalmente soberbia, pero además de soberbia, quizá todas las mayorías siempre han sido soberbias, ¿no? Pero yo creo que esta, además de soberbia, pues es grosera y prepotente con las oposiciones, ¿no? Entonces, difícil que haya una agenda de consenso y en ese sentido, pues no hay agenda y eso me parece tristísimo para México. Exacto, no hay agenda. O sea, no hay agenda más que lo que se les ocurra. La reforma electoral, pues no se está discutiendo en el Congreso tampoco. Sí. Y eso me parece, pues, que es tremendo. ¿Qué viene entonces? ¿Qué ves en la...? No hay agenda. No hay agenda, es No que hay eso agenda, es tremendo. sí, O sea, cañón. digamos, los grupos tendrán su agenda. En el caso, por ejemplo, de Movimiento Ciudadano, en el que participo como simpatizante, pues es obviamente seguir empujando la semana de 40 horas y esta agenda de derechos, sobre todo, pues, laborales. Creo que pueden venir temas interesantes en el tema de mujeres, donde siempre se construye como un consenso que no tiene que ver con partidos, pero en realidad, pues no hay agenda. Como que incluso la propia mayoría, tú la oyes y pues, ¿qué han planteado? Están como a la expectativa, ¿no? De lo que mande el Ejecutivo. Claro, pues eso está tremendo. Y me parece que sí tendríamos que hacer un esfuerzo de reivindicar el papel del Legislativo, porque si no, pues la ciudadanía con toda razón va a decir, bueno, ¿para qué están ahí, no? Estos señores, ¿no? ¿Para qué les pagamos? Poco, mucho, lo que sea. Claro. ¿No? Oye, tú fuiste secretaria de Relaciones Exteriores también. ¿Cómo ves la relación? Hablabas de esta renegociación, que ya no va a ser una revisión, va a ser una renegociación del TEMEC, ¿no? Pero ¿cómo ves la relación México-Estados Unidos? Bueno, esta asesinato terrible ayer, ¿no? De este activista Charlie, que fue tan cercano a Donald Trump, ¿no? Muy cercano, le acercó a toda la juventud. Claro, ¿no? instrumental para su victoria, sí, claro. En noviembre, que pues articuló a toda esta juventud conservadora de Estados Unidos, sí. que estaba en este periplo, ¿no? Por universidades hablando de la agenda conservadora de MAGA y tal. Pues tremendo, pero es un poco esta cosa de decir que desde fuera, para nosotros, es como muy extraña esta cuestión de reivindicar el derecho a tener armas en tu casa, las que quieras, de calibres potentísimos, y que con tanta frecuencia, lamentablemente, pasa en Estados Unidos que la gente usa esas armas para matar a otras personas por sus propias angustias, sus propias frustraciones, o porque no están de acuerdo, como ayer seguramente para callar sucedió. voces, ahora no han detenido a nadie, pero muy tremendo y sin duda conmocionó a Estados Unidos y pues obviamente al movimiento
conservadora en Estados Unidos y a la propia presidencia. Y un mensaje muy potente del presidente Trump ayer, A ver, ¿no? salió rapidísimo a hablar del tema, a hablar de la cercanía que tenía con él, pero bueno, pues no sé, la verdad es que Y de alguna manera responsabilizar a las voces. Ah, por supuesto, liberales, las, ¿no? Van las a voces capitalizar. del bando contrario, Ajá, ¿no? Que han estado pugnando porque se limite la retórica por un lado, porque la retórica que incita a la división y todo, La polarización, que claro que también lo hemos visto aquí, pues no te lleva a nada bueno, porque entonces la gente cree que se vale pegarle al que piensa diferente. Matar. Y en ese caso, pues en el extremo, matar. Pero sobre todo, pues creo que sí se utilizará, y bueno, por el mensaje del presidente Trump, para otra vez como, no sé, aglutinar a su movimiento, ¿no? En contra de los demás, aunque no hay sospechosos, no hay nadie que haya sido detenido, ni siquiera como persona de interés. Pero bueno, pues estará utilizando políticamente, lo cual es pues lamentable. ¿Cómo estamos con Estados Unidos? Me parece que no podemos regatearle a la presidenta, que ha sido hábil en navegar en transitar. Porque sí, pues esta presidencia tan complicada de Donald Trump. Creo que México ha sido sobre todo reactivo y que está enfocado en contener a Estados Unidos. Y eso nos genera mucha incertidumbre porque no hay una agenda y una ruta clara de Estados Unidos con Estados Unidos más que la contención. Creo que nuestra prioridad ha sido esa, y no digo que esté mal, nada más digo que cuál es nuestra agenda, ¿no? Va a empezar la renegociación del tratado formal, porque yo creo que empezó desde que ganó Trump, ¿no? Sí, claro. O sea, la verdad es que pero desde el día que ahí ganó ya Trump. estábamos renegociando el Sí, tratado. sí. Pero empieza formal ya en octubre y pues yo creo que la estrategia de México ha sido ganar tiempo, nada más que ahora pues ya llega el momento y ahora qué queremos, ¿no? Ya vimos, vino el secretario Rubio, muy bonitas todas las declaraciones, como nunca antes estamos cooperando, siempre se dice que nunca habíamos cooperado tan increíblemente, muy bien todo, pero pues ya le pusimos aranceles a la mitad de los países asiáticos, hasta del 50% en algunos casos, y eso pues nos impactará a los consumidores, pero es una reacción a Estados Unidos. México está siendo reactivo y no estamos teniendo una agenda propia que avanzar. Vamos a ver pues ahora en la renegociación, pero no va a estar fácil. Estados Unidos está rudo, el mundo está complicado. Muy complicado. Y México pues tiene que tener una agenda clara de hacia dónde va. Y estamos muy enfocados en Estados Unidos como corresponde, porque es nuestro principal socio y además nuestro vecino, pero creo que a lo mejor estamos dejando de ir oportunidades con otras regiones como Asia-Pacífico y como Europa, ¿no? Y pues me gustaría ver una agenda mucho más clara hacia el exterior. Por parte de Estados Unidos hacia nosotros, lo que le interesa... El fentanilo. No, son dos temas, seguridad y migración. Totalmente. Migración, creo que México se puso duro y hemos dado ese resultado. Y en materia de seguridad y fentanilo particularmente, pues se ha hecho mucho como para apaciguarlos, pero la verdad tampoco estamos logrando esa contención, ¿no? Y creo que en ese sentido, otra vez, qué bueno que estemos teniendo una estrategia muchísimo más proactiva y de contención a la delincuencia organizada, pero al final, y lo hemos platicado muchas veces contigo, Adela, creo que si no invertimos en que nuestras policías y nuestras fiscalías tengan mayores capacidades, pues nada va a ser sustentable en el mediano plazo, ya olvídate en el largo plazo, ¿no? O sea, tenemos que empezar a invertir con una visión muchísimo más larga y no nada más ahorita damos estos golpes de efecto que son importantes y mandamos delincuentes para allá, pero pues cómo estamos construyendo estas capacidades que nos van a permitir mantener pues índices aceptables de seguridad y de construcción de paz, ¿no? Y creo que ahí es donde siempre fallan todos los gobiernos, ¿no? En el golpe de efecto,
pero no en la inversión de largo plazo, que al final es lo que nos va a garantizar que podamos recuperar esa tranquilidad. Claro, porque está lo urgente, pero está lo Pues importante, sí, ¿no? que eso no es inmediato. Sí, ¿no? sí. Oye, ¿y extrañas al PRI o qué? Fíjate que no en términos del partido que hoy es. Qué extraño del PRI que fue. Y creo que en general me parece que en ese sentido México hoy necesitaría ese PRI o ese partido, por no hablar del PRI, un partido muy institucional en términos de México, un partido con gente que busca construir, que busca generar acuerdos y que está pensando, como decíamos ahorita, en el mediano y largo plazo. Eso es lo que extraño, no del PRI, extraño de la política en general, que claro que tiene que ver con el tipo de mayoría que tenemos hoy, ¿no? Que no está dispuesta a hacer política, sino a imponer una visión. Y esa parte me parece que al país le hace falta. Para mí, haber dejado el PRI, como lo hablamos aquí en su momento, fue difícil, pero también fue natural después de un proceso de reflexión personal. Porque no se puede neciar. Pues no se puede neciar, porque cuando uno necia, pues la realidad se te planta, ¿no? Y hoy estar en una oposición ahí que me cobijó Movimiento Ciudadano, en una oposición pequeña frente a esta mayoría, pues también ha sido duro, creo que es duro para todos los que no estamos en el oficialismo, pero creo que es más duro para la ciudadanía, ¿no? De ver dónde están las voces, no encuentro quien me dé un poquito de luz de que esto me puede representar mejor. Y en ese sentido sí extraño un escenario de mayor construcción política y pues también te obliga a pensar, pues si tu tiempo en la política, pues como que ya se cerró, ya hay ciclos para otras personas que están en otra circunstancia, que te tienes que replantear. Pues sí, ¿no? Y Quizá. creo que se vale que todos lo hagamos y yo estoy también en ese proceso, ¿no? De replanteamiento personal, profesional. Ya, pero estás muy bien en lo personal. En lo personal feliz. Y en lo profesional vas a seguir empujando temas que te interesan, ¿no? Claro, pues soy diputada, es una gran responsabilidad en el contexto que estamos y pues a empujar temas pues de los derechos de las personas, a cuidar a nuestro país, a hablar de un México que no es el que el oficialismo ve y que creo que es importante que pues, aunque ahí yo digo, siempre a lo mejor algún día alguien va a leer el diario de los debates y sabrá que hubo personas como yo, todos los de la oposición, ¿no? Que dijeron otra cosa. Y pues ahí estamos, con esta confianza que nos dio México de estar ahí, aunque seamos poquitos, planteando una agenda, ¿no?, en favor de las mujeres, de los trabajadores, de la democracia, que quiere decir que todos nos podemos expresar y tenemos derecho a hacerlo y que se nos tome en cuenta y muchas otras cosas que vamos a seguir empujando, como siempre, porque también lo hemos hablado muchas veces, Adela. Creo que lo más importante es tener congruencia, ¿no? Entonces, pues donde estés, pues hay que seguir hablando de lo que crees. Y pues hoy es ahí, que no es menor. Y vente más seguido a platicar, ahí, ¿no? Vente más seguido Oye, pues a yo encantada y a cuando me opinar invites. y a compartir. Sí, y hablar de... Ya te extrañábamos aquí. Yo también. Ya sabes que tienes muchos fans aquí. No, me encanta venir. ¿No venir. vino de vestido hoy? No. Iba a venir de tenis, pero dije, me va a criticar. No, ¿usas tenis? Claro. ¿Sí? No, ya los tenis es lo de hoy. Es Sobre todo con estos tráficos. Pero Adela. siempre traes tacones. Traigo tacones, pero ya entre más cumplo años, ya me quiero bajar de los tacones, pero no lo voy a hacer, porque si me bajo no te vuelves a subir. Mira. Exacto, ya. No, pero a la próxima vestido y más tacón. Eso. Muchas gracias, mi querida. Gracias. Me da gusto Adela. verte y verte bien y pues felicidades por estos temas que estás empujando. Muchas gracias. Gracias a ti como siempre. Al contrario, te veo pronto. Oigan, y bueno, esto que hablábamos ayer miércoles, por ahí del mediodía, 12:20 de la tarde, un disparo acabó con la calma del campus de la Universidad Utah Valley. Esto es en las afueras de Salt Lake City. El activista conservador Charlie Kirk, 31 años,
figura central del trumpismo y del movimiento MAGA, respondía a preguntas como parte de su gira American Comeback Tour, en la que solía confrontar ideas con estudiantes de pensamiento liberal que contrastaba con el suyo conservador. Y las imágenes muestran a Kirk sentado frente a la multitud cuando un asistente le pregunta por la violencia armada en Estados Unidos. ¿Sabe cuántos tiroteos masivos ha habido en Estados Unidos en los últimos 10 años? Fue la pregunta que lanzó el joven. Y la respuesta del activista fue tajante. Y dijo, ¿contando o sin contar la violencia de las pandillas? En ese momento, el disparo, el caos, la estampida de decenas y decenas de estudiantes que corrieron en todas direcciones para salvarse. El proyectil impactó justo en el cuello de Kirk. También las imágenes son terribles. Fue trasladado de urgencia al hospital de Timpanogos en la ciudad de Orem y fue trasladado ya en estado crítico. Horas después ya habían confirmado su muerte. El FBI, la policía de Utah, acordonaron inmediatamente la zona. El comisionado de Seguridad Pública confirmó que la evidencia inicial se limita a imágenes de cámaras de circuito cerrado. Ya se interrogó, se liberó a 2 personas. Todavía no se ha confirmado la identidad del asesino y las investigaciones, bueno, pues siguen su curso. Pero la noticia del asesinato se propagó rápidamente. El primero en confirmarlo fue el presidente Trump,